Sí. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Lucas, por favor. En el capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, vamos a estar leyendo a partir del versículo 9. Le hemos pedido a Dios que nos alimente, le hemos pedido a Dios que sea de mucha bendición este momento que hemos apartado para Él, que las Escrituras, el Espíritu, tu corazón puedan unirse, y así como en algún momento María, el Espíritu y la palabra engendró a Jesús, hoy tú, siendo María, el Espíritu y la palabra que vamos a ver, engendre Cristo Jesús en tu corazón. Oremos. Padre, muchas gracias por este día, muchas gracias por tu presencia, que aquí está Dios, aquí está tu Espíritu. Te damos gracias porque nos trajiste con bien. Te damos gracias porque ya has preparado el corazón. Solo queremos, Señor, aprender de ti. Aquí estamos. No hay palabras en mí que pueda ayudar a mis hermanos. Solo tu Espíritu, tu palabra, tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer a partir del versículo 9. En Lucas 18 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ponemos nuestros ojos en el versículo 18 y seguimos la lectura. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Capítulo 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toda esta historia, lo que hemos leído, esta porción, con la ayuda de Dios, la vamos a unir, porque va unida, hermano. A lo mejor a veces has leído una parte, a lo mejor otra parte y a lo mejor otra parte, pero con el favor de Dios vamos a ver que todo está unido, que Jesús les estaba enseñando a los discípulos muchas cosas y a nosotros. Y yo quiero decirte que en lo que acabamos de leer, número 1 está Dios, que es Jesús. Número 2 están los discípulos, que hasta hicieron preguntas, lo vamos a ver. Número 3 hablaba de un fariseo. Y número 4 hablaba de un publicano. En la parábola, ahí los juntan los dos. ¿Te diste cuenta? La primera parte que leemos dice que había un publicano y había un fariseo. Y después, ¿cómo es Jesús tan sabio? Les empieza a decir a sus discípulos, o les empieza a enseñar, porque primero se encuentra con un principal, que viene siendo como el fariseo. Y luego se encuentra a quién, a un publicano. Y lo que les acababa de enseñar se cumple. Tanto se cumple que los fariseos, los discípulos también hacen preguntas de lo que Jesús estaba enseñando. Estos 4 personajes principales: Dios, los discípulos, el fariseo y el publicano. Yo quisiera que con la ayuda de Dios pues te identificaras con los últimos 3, porque nadie es Jesús, ¿verdad? Nadie es Dios. Pero seguramente puede ser discípulo, o puede ser tú un fariseo, o puede ser tú un publicano. Con la ayuda de Dios, que nos ayude hoy y que nos alumbre, ¿no? Para que podamos nosotros entender qué es el propósito de Dios para este día, ¿sí? El primer objetivo de este estudio es que tú veas. La Escritura está hecha para conocer a Dios, para conocer a Jesús, que tú lo puedas mirar, cómo es Él, cómo es su carácter, cómo contesta, cómo ayuda, cómo está dispuesto. Y lo que le dice a sus discípulos: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Esa es la enseñanza de los discípulos. Porque cuando vean a un hombre, que es el primero que vamos a ver y que vamos a estudiar, que es el joven rico, pues los discípulos lo ven. ¿Cómo llega, hermanos? En los otros evangelios lo explica, que llega corriendo y que llega con una rodilla hincada y que le llega diciendo: maestro bueno, y que le llega haciendo preguntas del reino, de la vida eterna. Si te pones a pensar, ¿cuántos nosotros quisiéramos ir a predicar o ir a compartirle a una persona y que tuviera estas características? Pero fíjate bien, son características por fuera. Hinca la rodilla, va corriendo,
le dice que es maestro bueno, todo es por fuera, tanto que los discípulos, yo me imagino que llegan y están atrás los discípulos de Jesús y dicen, wow, este se va a salvar, ¿no? Porque iba Jesús y a veces nadie los pelaba, nadie le hacía caso. Iba Jesús por varias aldeas y había oposición, y es lo mismo hoy. ¿Cuántos nos hacen caso? ¿De cuántos somos ahorita aquí, hermano? ¿Quién quiere oír la palabra de Dios? Nadie. ¿Verdad? ¿Quién quiere esforzarse? Nadie. ¿Quién quiere escuchar de que murió por todo el mundo? Pocos, ¿verdad? Imagínate que llega ahorita uno hincado a la rodilla y con muchas ganas, y dirías, seguro se va a salvar. Y los discípulos pensaron lo mismo, este va a ser discípulo. Incluso, si te diste cuenta lo que leímos, le dijo Jesús, vende todo lo que tienes, y le hace una hermosa invitación. ¿Qué le dice? Sígueme, ya que hay discípulos, te falta eso, sígueme. Mas él, como lo vimos, cómo se va entristecido, se va triste. Y yo cuando estaba haciendo este estudio, hermano, reflexioné, ¿cuántas personas, fíjate bien lo que te voy a decir, cuántas personas no recibieron a Jesús? Yo que revisé el Evangelio, y ustedes ayúdenme, yo creo que todos los que se acercaron a Jesús fueron bendecidos, de alguna manera. Un milagro, un demonio, una enfermedad, la salvación, lo que tú quieras, una palabra, una guianza. Mucha gente, yo creo, me atrevo a decir que toda la gente que se acercó a Jesús salió bendecida. Este hombre, ¿cómo salió? Triste. No veo otro en la Escritura. A lo mejor no lo recuerdo, a lo mejor tú me podrás corregir, pero este hombre, fíjate, se acercó al Todopoderoso, se acercó al que puede saciar el alma, se acercó al que te puede dar la salvación, y no recibió nada. Es interesante porque se fue triste, y es de los pocos que he visto que se han acercado a Jesús y no reciben nada a cambio. ¿Qué vemos de él por fuera? Que es un joven, pero joven, digamos, de 30 a 35 años, lo calculan los teólogos. Tampoco era un jovencillo, un adolescente, ¿no? Era un joven aproximadamente de 30 a 35 años. Dice la Escritura que era un principal. Quiere decir que era como un maestro, era como alguien que tenía cargo público. Entonces este hombre, varias gentes dicen que era un saduceo. Un saduceo era una gente que eran ricos y que a la ley ellos dependían, o más bien ellos heredaban el sacerdocio de Sadoc. Era un grupo, contrastaba con los fariseos, pero eran muy parecidos en cuanto a la ley que ellos guardaban rigurosamente, nada más que estos eran mucho menos y eran adinerados, eran a veces negociantes, eran ricos, y podemos intuir que este hombre era saduceo, porque por todas estas características. Pero ¿sabes qué? Era judío, era de linaje, era rico, y además pues ya sabía cosas de la vida eterna. A mí me llama mucho la atención lo que él pregunta: ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Ya no le habla si existe Dios o si no existe Dios, ya no habla si va a haber vida eterna, le habla de qué hace. Me llama también mucho la atención una cosa, hermano: ¿qué hago? Subo, bajo, entro, compro, pago. ¿Qué hago? El hacer. ¿Qué hago? Cuando todos sabemos que no hay nada que hacer, hay que confiar, hay que arrepentirse y hay que confiar en Jesús. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. La salvación es que tú le entregues la vida a Cristo confiando en Él, que murió por ti. Y este hombre decía: ¿qué hago? ¿Qué más haré? ¿Qué más haré hecho? Y Jesús, si seguimos estudiando ese encuentro,
pareciera que lo manda la ley, ¿verdad? Pon tus ojos ahí, ven, vamos a leerlo. Dice en el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, no, perdón, en el 20, desde el 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si nos ponemos aquí a discutir con Jesús diciendo, Señor, ¿por qué no mandas a la ley? Si son los mandamientos, y si te das cuenta, le manda a la segunda parte de la ley. Hermano, los 10 mandamientos del 1 al 4 eran amar a quién? A Dios. Y del 5 al 10 era amar a quién? Al prójimo, ¿no? En esto se cumplía toda la ley. Amas a Dios y amas a tu prójimo. Si te das cuenta, aquí Jesús lo manda a la ley y lo manda a los mandamientos que corresponden de amar al prójimo. Ya no le dice con los mandamientos de Dios, no robarás, no matarás. Jesús ya sabía por dónde lo decía. Jesús conoce los corazones. Jesús sabía. Los discípulos se quedaron viendo todo por fuera y Jesús mira por dentro. Y entonces le dice, te falta uno. Vende todo lo que tienes. Pero primero lo había mandado a los demás y él, ¿qué dice? Lo he guardado. Todo esto, lo que tú me has pedido, lo he guardado desde hace mucho tiempo, porque dice desde mi juventud. ¿Qué pasa? Aún estaba seco, aún estaba vacío. O sea, guardaba los mandamientos. Pero ¿qué vemos en él? Que no estaba salvo, que estaba vacío, que aún guardando sus mandamientos, por eso buscaba a Dios, por eso buscaba su salvación. Y Jesús lo reprende de alguna manera, viendo que en su pecado estaba el que no estaba amando a su prójimo como él decía que lo estaba amando. Y entonces dijo, dale, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Pareciera que Jesús dio el blanco, ¿no? Porque él sabía, él conoce los corazones. Los discípulos, viendo la escena, imagínatela, hacen una pregunta en el versículo 23. Entonces, él oyendo se puso muy triste porque era muy rico. Perdón, hermanos, en el 26. Dice, y los que oyeron esto, ¿quiénes eran esos que oyeron ese encuentro? Los discípulos, los que estaban con Jesús. Dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué nace esta pregunta? Porque ellos vieron lo externo. Vieron lo que te estoy diciendo. Llega uno corriendo, se hinca, le dice maestro bueno y le habla de la vida eterna. Y tal vez algunos lo conocían, era saduceo, era rico, y a lo mejor decían, bueno, pues sí, es fulanito aquel que vive aquí en la zona de los ricos y que moralmente es bueno, y yo he visto que le ha dado limón a la gente, y yo he visto que se porta bien, y yo he visto que alaba a Dios y que defiende a Dios. Y entonces, pero Jesús le dijo que vendiera todo, y este se fue triste. Y entonces los discípulos dicen, entonces ¿quién podrá ser salvo? Si este no se salvó, si este que era saduceo, si este que tiene riquezas, si este que ha ayudado a mucha gente no se va a salvar, entonces ¿quién se va a salvar? Fíjate lo que les dice Jesús. Al ver, perdón, en el versículo 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, aquí vosotros hermanos, bueno, hemos dejado todo. Porque Jesús les dijo, si tú piensas que nadie se va a salvar,
para Dios es posible. Ahora, ¿por qué te llevé a la historia de Zaqueo? ¿Sabes qué les enseñó Jesús? Que se salvó otro rico. ¿Quién era? Zaqueo. Este rico joven no quiso. ¿Te diste cuenta? Se fue entristecido. Pero dijo Jesús, lo que es imposible para ti, querido discípulo, para mí que soy Dios, dijo Jesús, para mí es posible. Y para que lo entiendas bien, y para que abras los ojos, inmediatamente se va con Zaqueo, que era rico. ¿Y qué pasa en la casa de Zaqueo? Se salva. Y el otro que no quiso dar nada, ¿qué pasó con Zaqueo? Dijo, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si alguien es defraudado, se lo devuelvo por cuadruplicado. ¿Qué crees que hayan pensado los discípulos? Yo creo que se voltearon a ver y dijeron, es posible para Dios. Lo que para nosotros lo veíamos muy difícil porque aquel se fue triste. Vino Jesús y les dijo, ven, Zaqueo se salvó. Me encanta la pregunta, el versículo 10 de Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido Zaqueo, hermanos, y él lo rescató. Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos a Dios, ya vimos su actitud de Dios, ya vimos su poder, ya vimos cómo a sus discípulos les enseñó. Tú crees que no es posible, ¿verdad? Pues sí, sí es posible. Ya vimos la actitud de Dios que quiere salvar. Yo quisiera que comparáramos a estos dos ricos. ¿Qué diferencia hay de uno y qué diferencia hay del otro? ¿Sabes qué es? El corazón. El corazón. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. Dios, tú lo viste, a los Dios los atendió. No me digas que se fue cuando venía el joven rico y dijo, no, ese pecador yo no le voy a hacer caso, es bien impío, él nada más ama las riquezas, yo no voy a dedicar tiempo a él. ¿Verdad que no? Dice en el Evangelio de Marcos que le amó. Si tú has leído esta historia, dice que le amó. ¿Cómo le habrá amado? No sé, hermano, ¿cómo lo interpretas tú? Si lo abrazó, fue tierno con él, no lo sé, pero dice que le amó. Entonces, Jesús es el mismo. Él quiere ayudar, Él quiere salvar, Él quiere llegar a lo profundo, vio lo profundo de Él. Por eso lo llevó a que descubriera que su corazón no era recto. Por eso lo llevó con preguntas, lo llevó con la ley y de repente lo confrontó. Pero este hombre no quiso. Pero yo quiero que veas a Jesús. Él quiere. El otro era otra historia. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un traidor para los judíos. Un publicano era judío que le cobraba impuestos a los judíos y se los llevaba ¿a quién? A los romanos. Entonces para el mismo pueblo judío era un traidor. ¿Cómo le cobras a los gentiles, verdad? A los incircuncisos, ¿cómo le cobras a los que no es pueblo de Dios? Perdón, ¿cómo nos cobras a nosotros y les llevas el dinero a los incircuncisos, a los que no son pueblo de Dios, a los gentiles? Para ellos era una ofensa. Imagínate ir a cobrar impuestos y llevarle para allá. De hecho, los publicanos no eran bien recibidos en las sociedades judías. No nada más ellos. Los amigos. Si tú te hacías amigo de un publicano, los mismos judíos decían, ¿es tu amigo? Sí, entonces no entras, no tienes parte con nosotros. O sea, ser publicano era más o menos como ser ahorita un leproso, una persona que no sé, que probablemente hoy lo podamos ver como un narco, ¿no? Tú eres narco. Mucha gente le da mucho miedo acercarse con un narco, ¿no? Porque pues, prácticamente sabemos que están alejados de Dios, que la policía está atrás de ellos. Era un tipo de esos. Así eran los publicanos. Nadie quería estar con los publicanos. En otras palabras, ¿sabes qué? Como decía
la parábola, no quería ni alzar los ojos en el templo. ¿Te acuerdas de la parábola? Que los dos van, un fariseo se para y se siente y empieza a orar, que él no es adúltero, que él no es pecador, y el otro no quiere ni acercarse al templo, dice que de lejos, y además él sabe que es pecador, y él le dice: Señor, pues yo, ¿qué puedo darte? Y así era Zaqueo. Llama la atención que él está en un árbol, Jesús va a pasar por ahí y él tiene la inquietud, y él se sube a un árbol. Él sabe que va a pasar, él se anticipa. Seguramente yo me puse a pensar, Juan el Bautista, cuando predicó en el desierto, dice que salían los publicanos, salían y le preguntaban: ¿qué haremos? Y digo: pues cobren lo justo, no cobren de más. Entonces, ya desde Juan el Bautista, los publicanos empezaban a acercarse. Después, si leemos las escrituras, pues se convirtió Mateo, era publicano. Y entonces yo quiero pensar que le empezaba a llegar las noticias a este Zaqueo de un Jesús, de una salvación, de un hombre que, como él era jefe de los publicanos, seguramente a lo mejor Mateo era uno de sus trabajadores. Y entonces, ¿qué te pareciera que le dijeron: ¿sabes qué? Hubo uno de tus trabajadores que les iba bien a los publicanos, renunció. Espérame, ¿quién renunció? Pues es Mateo. ¿Pero por qué renunció? Pasó un hombre que se llama Jesús, un milagrero, pasó por ahí y le dijo: sígueme, Mateo. ¿Y qué crees? Mateo dejó todo ahí y se fue a seguir a Jesús. Espérame, si aquí nos va muy bien, ganamos bien los publicanos. ¿Por qué este hombre prefirió irse con un hombre a seguir en las riquezas? Por eso yo infiero que este Zaqueo dice: ¿qué pasó? ¿Por qué dejó las riquezas? Tengo intriga, porque este hombre prefirió a Jesús que las riquezas. Y entonces él va y lo busca. Pero este hombre sabe que es pecador, sabe que está mal, y va y dice que gozoso lo recibe en su casa, y Dios lo sabe. ¿Cuántos están viendo la diferencia entre un corazón de un rico y del otro rico? Levante su mano. Ahí está. Dios es el mismo. Él es bueno, Él es poderoso. ¿Cuál es la diferencia de un rico y de otro rico? Es el corazón. Uno quiere y el otro se justifica. Empezamos leyendo la parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, Jesús dice esta parábola a las personas que confían en sí mismos como justos. ¿Te vas identificando o no te vas a identificar? ¿Discípulo, publicano, o qué serás, hermano? ¿Zaqueo, o el joven rico, o discípulo? Es importante, porque Dios es el mismo. Dios es bueno, Dios es poderoso. Y yo creo que acá podríamos decir: bueno, pues es que yo no soy rico. Y tú dirás: bueno, pues yo soy discípulo, pero como Zaqueo, pecador, pues no. Y como fariseo, tampoco. ¿Yo dónde me pongo? Si ellos eran ricos. Acompáñame a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 en el versículo 14.
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí el amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. A ver, Dios le está hablando a las iglesias, ya lo conocemos, y le está hablando a una iglesia que se llama la Odisea, y fíjate lo que le dice: yo conozco tus obras. Primero, tus obras, ¿no? ¿Te acuerdas del joven rico? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué más hago? ¿Subo? ¿Bajo? ¿Compro? ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿Qué hago? Bueno, aquí dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué dice la Odisea, hermano? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colillos para que veas. Versículo 19, pon tu atención del amor de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepentido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, es lo mismo, es el mismo Dios que se acerca al joven rico, es el mismo Dios que es el mismo Zaqueo, es el mismo Dios hoy por los siglos de los siglos, es el mismo Dios que es posible cambiar a quien vaya a Él. El asunto es el corazón, el asunto no es Dios. El asunto, ya lo vimos, es el corazón. Habremos gente que vamos y nos sentimos justos, nos sentimos ricos, no tengo necesidad, Dios me salvó, yo ya estoy con Él, soy del sacerdocio de este Sadoc. Hermano, podemos decir, somos ricos porque he estado 15, 10, 5 años en una sana doctrina. Aquí no ha habido avivamiento de la risa, aquí no ha habido que te estén esquilmando con el dinero, aquí no ha habido gente que nada más te está pidiendo que ofrendes para allá y para acá, aquí no ha habido nada, cuando tú eres rico y tú puedas decir, yo no me falta nada, y a lo mejor eres como la Odisea, a lo mejor estamos como la Odisea, que decimos que estamos desventurados y ciegos. Yo por eso te decía, discípulo, fariseo, o tú eres Zaqueo. ¿En dónde te colocas? Te quiero decir que en mucho tiempo, en muchas predicaciones, y más por estas iglesias, decir que la Odisea, como que hay cierta tendencia a repudiarla. Decir, no, yo no quiero ser la Odisea, no, yo no, porque la Odisea se ha predicado que la vomita, se ha predicado muchas cosas, pero yo quiero decirte que Dios al que ama lo reprende y lo castiga. Aquí está en el versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Porque es el mismo Dios, porque es el mismo Jesús. Hubiera reprendido al joven rico, no lo reprendió, lo instruyó, le dijo, ¿cómo? Vende todo, sígueme. No lo echó, no le profetizó ahí maldiciones para su vida, ¿verdad? No le dijo que no le sacó el libro de la ley, de todas estas cosas vendrán a tu vida si no. No le dijo, si tú vas a contestar al Espíritu de Dios y no va a haber salvación. No lo condenó nunca al joven.
Y aún a la Odisea, Jesús tampoco la toca. Le dice, tranquilo, sé celoso. Estoy a la puerta. Estoy tocando. Viene un avivamiento. Vienen cosas grandes. Jesús regresa a la tierra. Está tocando. Este texto obviamente no es para evangelizar, hermano. ¿Cuántas veces hemos visto que en otras iglesias se evangeliza que Él está a la puerta? No, este es para la iglesia. Este es para la Odisea. Este texto es Jesús diciendo, estoy aquí. Eres rico. Sí, yo no necesito de Dios. Es como el joven, pero Zaqueo, que se sentía pecador, que tenía necesidad. Ambos tenían necesidad de Dios porque fueron al encuentro con Jesús. Aún el propio joven que obedecía a la ley necesitaba a Jesús. Algo no estaba bien en su corazón. Podía guardar mandamientos, pero algo le faltaba. Zaqueo, por supuesto, que más necesitaba a Dios. Y vea, hermano, Él bendijo, Él transformó el corazón de Zaqueo. Quiero que pienses un momento, un rico regalando el 50% de sus bienes. A ver, ponte, otra vez te lo digo. Un rico regalando la mitad de su fortuna. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué veo ahí? Un corazón nuevo, una nueva criatura. Veo un corazón transformado. Veo que lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para la ley, lo que es imposible para la religión, lo que es imposible para los mandamientos de hombres, para Dios es posible transformar un corazón de un hombre que ama las riquezas, de un hombre que confía en las riquezas, a un hombre que le dice a los pobres el 50%. Ese es Jesús. Ese es el Dios vivo. Él es el que verdaderamente debemos de seguir. Pero hermano, hermana, ¿dónde estamos? Discípulo, como fariseo o como Zaqueo. Si somos como Zaqueo, la Escritura nos dice que Dios transforma, hace corazones nuevos, hace cosas increíbles. El asunto no está en Dios. Dios viene todos los domingos, nos visita, derrama su espíritu, nos enseña. Dios quiere, no es el mismo, ya te dije el versículo, es el mismo ayer por todos los siglos. No cambia, no hay sombra de variación. El problema es el corazón. El problema es tu corazón, el problema es mi corazón. ¿Cómo estamos? Nos sentimos ricos porque no somos como los que están viendo ahorita el fútbol. Nos sentimos ricos porque no estamos en las cantinas bebiendo y diciendo groserías. Nos sentimos ricos porque no somos como las jovencitas o las mujeres que están enseñando todo su cuerpo y son mundanas y están ahorita todos bien crudos de ayer. Y nosotros decimos somos ricos. Porque no somos como ellos, Señor, adúlteros. Porque no somos como ellos, como ese publicano pecador. Nos pararemos los domingos, hermano, y diremos como este fariseo: yo no adultero. Doy diezmo, Señor, doy diezmo. Seremos como ese fariseo.
somos como esos fariseos, hermanos, Dios te quiere rescatar, Dios te quiere transformar. Aquí está, en la Odisea, aquí está. Yo reprendo y castigo, pero levántate. El problema es nuestro corazón. El problema es nuestro corazón. Yo te quiero decir que últimamente hemos visto la mano muy hermosa de Dios, seres grandes, tremendos. Nosotros, hermanos, somos de lo vil y menospreciado, como dice 1 Corintios. De lo más menospreciado Dios va a levantar. De lo que este mundo dice que es sabio, Él le va a demostrar a este mundo con los que no somos sabios, con los que no tenemos ni dinero ni poder ni influencias. Nosotros no somos de la política, nosotros no somos ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, hermano, no. Esos, ve 1 Corintios 3, ¿qué dice? Si de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, le voy a demostrar a este mundo que su sabiduría y todo lo que ellos ponen por delante no es nada. Y en últimas fechas, tú lo has visto, tú lo hemos platicado con el hermano Abraham, hemos visto maravillas, hemos visto cosas, hemos visto. Está pasando, hermano, no sé si leíste algo acerca de lo que está pasando en Bolivia. Yo, que ya soy algo crecidito, nunca había visto que un ejército pusiera a Dios como número uno. Nunca había visto que un gobierno pusiera a Dios antes que todo. Están pasando cosas muy extrañas para los que no ven la Biblia, para que no ven las promesas. Hermano, nosotros, y tú, yo creo que el hermano Abraham lo ha dicho varias veces, y no el hermano Abraham, sino el Espíritu, pero pues él es el que nos preside. Viene algo muy grande, un despertar, viene ya Jesucristo, se están cumpliendo muchas cosas, pero ¿cómo nos presentamos nosotros todos los domingos? A lo mejor somos fariseos, somos ricos, y Dios quiere hoy que tú reflexiones y tú te pongas discípulo, fariseo o Zaqueo. Si eres como Zaqueo, hermano, si tienes tanta necesidad, si ves que tú no puedes hacer nada, te digo algo, es posible para Dios, para ti no. Para el hermano Abraham no puede hacer nada por ti. Si tú te ves y dices, yo soy como este rico, que todavía me pongo a orar y me pongo a decir, mira, aquellos están chupando, yo no, mira, aquellos están haciendo esto, yo no, yo voy a la iglesia, mira, aquellos están haciendo esto, yo no. Puedes terminar como la Odisea, hermano. Y si estás en la Odisea, Dios te va a reprender, te va a castigar porque te ama, para levantarte, para transformarte como el otro rico. Empieces a dar tus riquezas, que es Jesucristo. Cerremos nuestros ojos, hermanos, meditemos, llevémonos esta palabra. Son tiempos importantes.
Me llama mucho la atención el amor de Dios. Gracias, Señor, por este momento. Cuánto amor de Él, cuánta paciencia. Gracias, Padre Santo, por este momento, gracias por tu misericordia. Gracias por la paz que das en mi alma, Señor. Gracias por tu amor, gracias por todo, papito lindo. Cuánto amor de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias. Cuánta paciencia al joven rico. Gracias, Señor. Que hermano llegaba con la rodilla hincada, llegaba con mucho entusiasmo. Porque nosotros vamos adelante de tu Ya hablaba de la vida eterna. un grande amor. Este hombre ya hablaba de cosas celestiales. Nuestra alma dispuesta a ti, Señor, para recibir de tu amor, para recibir Ya hablaba tu presencia. un lenguaje de la eternidad. Gracias, papito lindo. Además decía que ya guardaba todos los mandamientos de su juventud. Que sabe que Jesús, yo hay muchos problemas. ya adultero, yo no adultero, no hago esto, Me Señor, siento no hago el otro. Me siento agradecida de tu presencia, Señor. Este joven rico, Gracias. aún así, no reconoció que estaba Dice vacío. Padre Santo, cada hermano. Por fuera aparentaba todo bien. Toca, Padre, cada corazón alcanzado. Por fuera aparentaba seguir a Dios. Bendito Padre. Los discípulos los engañó. A los discípulos los engañó y dijo, este hombre Cada corazón, cada seguramente va a estar ya al rato con nosotros siguiendo a Jesús. bendito Padre, gracias, Señor. Entonces, ¿quién va a poder ser salvo, Señor, si este hombre rico, pero que era bueno? Oh, Señor. Entonces, ¿quién va a poder ser salvo, Señor Jesús? Si esto que hace todo por ti y habla de ti, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Es posible para Dios, es posible para Dios que tenga un corazón que nos cambie a todos. Es posible para Dios. Yo no conozco tu corazón, soy un consiervo tuyo, igual que tú. El que conoce tu corazón es Jesucristo. Oh, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Tú eres mi hermano igual que Dios. Gracias. Oh, Dios Todopoderoso, todo. Padre aquí estamos, Padre bendísimo. Aquí estamos para ti, Señor. Yo soy tu hermano, no soy ni predicador, no soy ni pastor. Gracias. Yo no te conozco, hermano. Te amo y te respeto. Pero Jesús sí conoce. Él está a la puerta.
cuidado. Te ha procurado. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Son tiempos, hermano, que tienen cosas muy hermosas, cumplimiento de las Escrituras, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es sabio, de todo aquello que el mundo dice eso no sirve, esos son hombrecitos, son religiones. Dios va a levantar su espíritu. El asunto es el corazón. Ya lo digo. El asunto es el corazón. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús, en esta mañana, en esta tarde. Padre, que no se vaya esta palabra, que la dejes tú guardada en el corazón, Señor. Que tu amor por nosotros, Señor, brille como el sol. Que tu fidelidad, Señor, para nosotros sea tan grande como el mar. Que podamos ver tu mano, tu misericordia, como la vio Zaqueo. Que lo único que nos justifique sea el gran amor que te tenemos, porque nos salvaste. Que lo único que esté en nuestro corazón es el amor a Cristo, por su perdón, su amor. Que no haya un solo mandamiento que nos justifique, Señor. Que no haya ni una obra, Dios, que nos justifique delante de ti.
Cuando llegaba en la mañana leía, Dios me hablaba de Samuel. Fíjate, hermano, empecé a pensar en Samuel. Recordarás la historia. Le llevaron un chico al templo y ahí creció. Y Dios le ayudó, lo levantó. Y era profeta en Israel. Ungió a Saúl. Hizo muchas cosas para Dios. Dios le hablaba. Dios le hablaba. Y puso los ojos cuando fue a ungir a David. Un hombre tan espiritual. Le hablaba a Dios. Le encargaba a Dios cosas a Samuel. Cuando Isaías sacó sus hijos, ese hombre no podía ver quién era. ¿Sabes qué le dijo Dios? Tú miras, Samuel, lo que está enfrente de ti. Le dijo Dios, yo miro el corazón. Hermano, era Samuel. Caminaba con Dios. Y él no podía ver. Porque Dios mira el corazón. ¿Cuántas instrucciones no le dio Dios a Samuel? Yo no sé, no te estoy diciendo que Samuel era impío y pecador, no. Era un hombre que estaba muy cerca de Dios. Y no podía ver las cosas. Se equivocó. Él escogió al primero que vio que estaba fuerte, que tenía otras virtudes. Seguro este es. Dijo Dios, no. Dios mira el corazón. Nosotros los hombres, por muy cerquita que estemos a Dios, o que hagamos estar cerca de Dios, no alcanzamos a ver. Dios no. Y está dispuesto a cambiarte, a levantarte. No podemos ver nosotros. Samuel no alcanzaba a ver.